Bien, pues vamos ahora a tener la lectura de la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 13. Vamos a leer pues versículos 1 y 2. Marcos 13, versículos 1 y 2. Así dice la palabra del Señor. Y saliendo del templo les dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Amén. Y que el Señor bendiga su santa palabra. Entonces, retomamos ahora el estudio continuado, consecutivo del Evangelio de Marcos, después de estas semanas, 2 meses, 2 meses prácticamente en los que pues hemos estado siguiendo también mensajes y predicaciones más bien de tipo puntual, ¿no? Y pues esto puede ser por la necesidad del momento en el que nos encontramos, con el cambio, digamos, el traslado de la congregación a Villa Barcelona, en momento como iglesia, en momento del ministerio, también por las distintas visitas que ha habido, a Rubí, a Bo, también pues, la celebración de la cena, bautismos, etc. Ha sido un momento sin duda especial. Pero bueno, tengo que decir que ya tenía pues cierta añoranza, ¿no?, de volver a las series, ¿no? Que yo creo que sin duda pues el lugar donde mejor me encuentro. Bueno, eso puede cambiar tal vez, ¿no?, pero hasta el momento es así, ¿no? Desarrollar pues estas series de libros, ¿no?, semana tras semana, para cubrirlo y ver todo lo que nos dicen, nos enseñan. Y bien, espero poderlo desarrollar todavía esto durante un buen número de años, ¿no? Pongamos, digamos, tal vez 23 más, ¿no? Más 52 que tengo, eso da 75, que es lo que siempre he pensado yo, una buena fecha para jubilar, ¿no? Quiera decir que se siga. Pero bueno, en todo caso vemos que, retomando entonces este pasaje, pues sigue inmediatamente. Lo último que vimos, nos acordamos, fue la ofrenda de la viuda pobre. Y entonces cuando sale del templo, entonces tenemos estas palabras. Y bueno, lo que sigue entonces es todo el capítulo, un discurso, una enseñanza del Señor Jesús. Entonces, bueno, ya sabemos que, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, tiene importantes bloques de enseñanza. Por ejemplo, el Sermón del Monte, el capítulo 13, que es el capítulo de las parábolas, etc., ¿no? Hay distintos bloques de enseñanza, hasta 5, pero en el Evangelio de Marcos no, es sobre todo narración. Entonces, en el Evangelio de Marcos tenemos sobre todo 2 bloques importantes de enseñanza. Uno, el que ya vimos en el capítulo 4, acerca a raíz de la parábola del sembrador, entonces acerca de la palabra, ¿no?, y de su fruto, en el capítulo 4. Y aquí en el capítulo 13, pues esta enseñanza de Jesús, ¿no?, acerca, pues, hemos visto, ¿no?, en principio, a lo que apunta se dirige es acerca de la destrucción del templo. Bien, pues este capítulo, esta enseñanza, este bloque, recibe también por distintos nombres. Algunas veces se llama el discurso del Monte de los Olivos, porque vemos en el versículo 3, después de la continuación, que se sentó en el Monte de los Olivos y ahí pues dio ese discurso. Algunas veces se le llama así, otras veces pues, los titulitos estos de la Reina Valera 60 pone anuncio y destrucción del templo y de su venida. Y también a veces nos encontramos el título de discurso escatológico. Escatológico, que viene de escatología,
y esto pues tiene la raíz es escatos, lo último, ¿no? El estudio, por lo tanto, de las cosas últimas y el estudio de los últimos tiempos, ¿no? Escatología. Y bien, pues entonces también hay que tener en cuenta que este discurso está también en los demás sinópticos, no en Juan, pero sí en Mateo y también en Lucas. Y bueno, pues en Mateo es Mateo 24 y en Lucas es el capítulo 21. Pero también en Lucas tenemos otro pasaje en el capítulo 17. Lo podemos leer también para, digamos, completar un poco la visión en el versículo 22. Por lo menos comenzarlo a leer. Dice en el capítulo 17, versículo 22, y dijo a sus discípulos: vendrán días cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Y os dirán: helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al relampaguear resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así también será el Hijo del Hombre en su venida. Es importante también este pasaje porque juntamente con este discurso del Monte de los Olivos o el discurso escatológico, etc., aquí, por ejemplo, en Marcos 13, Mateo 24 y Lucas 21, pues forma parte, digamos, la parte más importante de la enseñanza de la escatología de Jesús. Hay más también, porque también hay enseñanza de Jesús acerca de la resurrección. Por ejemplo, en Juan capítulo 5. Hay enseñanza acerca del juicio final en Mateo 25. Hay muchos lugares, en muchos lugares hay enseñanza acerca de la remuneración final, de la recompensa que Dios dará a los suyos y del castigo que también dará a los impíos. Hay mucha enseñanza de Jesús de lo que hoy pues llamamos escatología. Pero bueno, la parte o el bloque, digamos, importante, principal, es que ya he dicho, se encuentra también en Mateo 24, Lucas 21. Y en cada libro, pues siempre son muy parecidos, pero nunca son idénticos. Nunca son idénticos. Y esto es un ejemplo perfecto de cómo se escribieron los libros, que los autores que los pusieron por escritos, pues lo hicieron sobre la base de la misma enseñanza recibida por los apóstoles. A veces eran también ellos apóstoles los que los pusieron por escritos, ¿no? En el caso pues de Mateo, pero en el caso de Marcos y Lucas, pues recibiendo la enseñanza del apóstol Pedro y del apóstol Pablo. Entonces la enseñanza apostólica, pero siempre escrita por los que lo pusieron por escrito, siendo llevados, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, destacando, poniendo, incluyendo uno, pues alguna cosa u otra, en función también de la dirección, de la guía del Espíritu Santo. Y bien, pues si yo tuviera que entonces comenzar a hablar de este discurso, en el capítulo 13 de Marcos, de una manera, pues digamos, bien típica, ¿no? Bien típica, es decir, como suelen hacerlo en los comentarios o incluso en predicaciones, pues tendría que decir yo que este es uno de los pasajes, este de Marcos, ¿no? Pues más difíciles de lo que Jesús pues enseñó, ¿no? O lo encontramos en el Nuevo Testamento. Difíciles, o que al menos pues, ha generado más debate y discusión entre pues, comentaristas, etc. Y entonces pues también tendría que, de una manera bien típica, decir cuáles son las cosas que están en disputa, ¿no?
¿Qué es lo que se debate? ¿Qué es lo que se discute? ¿No? ¿Cuáles son las cosas principales? Y entonces, pues, para abordarlas, entonces se tendría que hacer, digamos, un esquema muy general de cómo está este pasaje, ¿no? Y entonces, pues, abordarlo, ¿no? Lanzarnos a ver sobre todo esa cuestión principal. Pero bueno, pues tengo que decir que no voy a seguir este típico proceder. No voy a decir que este procedimiento me llega a cansar o me llega hasta a aburrir, pero sí que lo encuentro un poquito estereotipado. Y entonces, sobre todo, el problema principal que veo es el riesgo de pasar por alto, de dejar al lado las palabras mismas de Jesús, porque vemos, todo esto son palabras de Jesús, enseñanza directa de Jesús. Entonces, dejar de considerar el contenido de lo que Jesús mismo nos dice. Y entonces, pues, de esa manera, no recibir lo que ella pueda producir en nosotros, lo que ellas puedan comunicar, producir en nuestra alma, y toda la edificación que ellas puedan dar para nuestra fe y también para la Iglesia. Por lo tanto, creo que es mejor ir pasito a pasito, ¿no? Poco a poco, a lo que nos dice, pues, a cada momento Jesús. Entonces, esto es el punto importante, que estas palabras de Jesús en todo este capítulo y de los versículos que hemos comenzado a leer, el versículo 1 y 2, pues es que nos tienen que llegar a nosotros, evidentemente, nos tienen que llegar a nuestro entendimiento, hemos de comprenderlas. A veces a lo mejor habrá cuestiones a lo mejor algo complejas, no se sabe, pero hemos de intentar abordarlas para al menos llegar a percibir, a comprender lo que Él nos está diciendo y comprender cómo Jesús enseña acerca de las últimas cosas, para que esto tenga un efecto, produzca algo en nosotros, ¿no? Bien, pues entonces vamos a centrarnos principalmente en estos dos versículos, primeramente en lo que va a producir toda esta enseñanza de Jesús, ¿no? Primeramente, los versículos, la palabra de los discípulos en el versículo 1, dice: y saliendo del templo le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Mira qué piedras y qué edificios. Uno de sus discípulos. Son palabras, vemos, de admiración ante el espectáculo del templo. No era la primera vez que lo hayan visto, pero bueno, pues estaban admirados de lo que veían. Se trata del, ya lo sabemos, ¿no?, el segundo templo en Jerusalén, no el templo que construyó directamente Salomón, aproximadamente 1000 años antes, sino ni siquiera tampoco el construido después o reconstruido en los tiempos de los profetas Ageo y Zacarías, ¿no?, que es el que normalmente se conoce como el templo reconstruido o el templo de Zorobabel, ¿no?, después del exilio, unos 500 años más o menos, ¿no?, antes. Y bueno, pues se trataba, sí, del templo de Zorobabel, pero tras las reformas de Herodes. Las reformas de Herodes, que fueron unas reformas muy, muy importantes. Ya de entrada, pues digamos, la superficie del templo, ¿no?, con todos los atrios y todo lo que se le añadió y se reformó, duplicó la superficie del templo de Zorobabel, lo duplicó. Entonces Herodes
arquitectos, la flor y la nata del imperio de aquel entonces, de Roma, de Grecia, de Egipto. Y bueno, ¿cuándo comenzaron entonces estas obras? Pues comenzaron el año 20 antes de Cristo. Año 20 de cuánto de Cristo, antes de Cristo, y obras tan importantes. Bueno, hemos visto aquí, vemos la Sagrada Familia, ¿no? Llevamos cuántos años. ¿Cuánto duraron? Bueno, pues la Biblia nos da información, nos da la respuesta, y así leemos en Juan capítulo 2 y versículo 20. Juan 2, 20. Cuando lleguemos, Juan 2, 20. Dijeron entonces los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. 46 años, entonces esto hace que de 20 antes de Cristo más 46, esto hace más o menos el año 27, 28 después de Cristo. Es decir, que esto que estamos viendo aquí era, bueno, pues el templo estaba pues ya acabado, ¿no? Estaba pues recién estrenado, por así decirlo. Aunque es cierto que estas obras continuarían y no se concluirían totalmente hasta el 63 después de Cristo, es decir, apenas 7 años antes de su destrucción completa. Bien, pues entonces ciertamente esta era una de las maravillas de la antigüedad, el templo en Jerusalén. Era, el aspecto era impresionante, la superficie se había duplicado, también pues se había construido con todo lujo, había mármoles, había oro, y bueno, destacaba una viña de oro. La viña de oro lo podemos encontrar sin duda en la viña, una escultura con forma de viña que era de oro, ¿no? En una puerta que se llama la Puerta Nicanor. Eso lo podemos encontrar fácilmente en internet, en la Puerta Nicanor, que era la puerta que separaba el atrio de las mujeres del santuario. Entonces, bueno, esto después estaba las piedras, ¿no? Que es lo que está aquí despertando esta admiración de los discípulos. Mira qué piedras, ¿no? Mira qué piedras. Pues es que la más grande de las piedras tenía 13 metros de largo, ¿no? Y tenía pues 3 de ancho y 5 de alto, y pesaba 500 toneladas. Imaginémonos, ¿no? Imaginémonos la piedra, ¿no? Que trajeron. Esa era la más grande. Las normales, ¿no? Que son pues las que a lo mejor quedan ahora, ¿no?, disponibles en el muro de las lamentaciones, ¿no? Pues son pues de 4 metros por 1 por 1, que bueno, que también es, ¿no? Algunos ladrillos de esas dimensiones pues no está nada mal, ¿no? Un ladrillo de 4 metros por 1 por 1 de piedra maciza. Entonces se comprende, ¿no? Se comprende el por qué dijeron los discípulos esto. Hay algunos que dicen, no, este seguro que tenía que ser Judas por el interés de las cosas materiales, ¿no? Bueno, no hay base para decirlo. No hay base, no lo dicen, pues entonces no digamos y si era Judas o Pedro. Entonces era admiración ante una obra majestuosa. Hace poco, antes de tomar, del cambio de esto que hemos ya dicho de ir a Rubí, pues a Barcelona, fue en noviembre tal vez, a principios, ¿no?, que pudimos ir a Madrid y bueno, por casualidad pasamos por ahí y nos hicieron una buena oferta para entrar a visitar el Palacio Real de Madrid, ¿no? Y bueno, pues no sé si la dimensión sería menor o mayor, pero en todo caso el Palacio Real de Madrid es el palacio real existente, ¿no?, de reyes monarcas en Europa, el más grande de Europa, ¿no? El más grande de Europa, y la verdad que tiene cosas interesantes, ¿no? Escaleras interesantes, hay mármol, etc.
Y ahora, pues, uno puede entender algo, ¿no? De esta especie de admiración y esta especie un poquito de, no sé si de orgullo, ¿no? De decir, mira, no, mira qué piedras, mira qué mármol, mira qué tapices, mira qué, ¿no? Bien. Pero no solamente era eso, no solamente eso, porque también hay más. Hay más en la actitud de decir, mira el templo que tenemos. Es también una actitud de seguridad. Seguridad por lo que el templo representa. Dios está con su pueblo. Dios mora en su pueblo. El templo es la casa de Dios, el lugar donde Él mora. Y allí pues hay un templo digno y a la altura del Señor y de su gloria. Él se hace el culto con todo su esplendor. Dios de esa manera es glorificado. Estamos pues dando ese culto a Dios y Dios pues está, por lo tanto, pues satisfecho con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, no? Es entonces esta seguridad de que porque tenemos el culto, porque tenemos el templo, Dios está con nosotros. Bien, entonces tenemos la admiración, tenemos la seguridad, pero no es todo. No es todo porque también nos podríamos pasar por alto una cosa importante de lo que representa, significa el templo, o significaba el templo, que era, podemos decir, la expectativa escatológica de los judíos relacionada con el templo. El templo, por supuesto, tenía un lugar fundamental en la mentalidad de los judíos. Y también, pues, en relación con, entre comillas, los últimos tiempos, tal como también lo veían los judíos y en los tiempos de Jesús. Tomemos, por ejemplo, el caso de los salmos que nos hablan de Sión. Podemos hacerlo de una manera bastante sencilla, buscando Sión en los salmos, ¿no? Sión habla, pues, del monte de Sión en el que estaba el templo. Entonces veremos que también está en relación con el templo y el Mesías. Para empezar, por ejemplo, el Salmo 2, y abre el salterio. El Salmo 2, el Salmo de la investidura, de la entronización del Mesías, precisamente. Allí leemos en el versículo 6, mas yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. El ungido, el Mesías, yo he puesto a mi rey, dice Dios, sobre Sión. Bien, pues entonces tenemos el Salmo 2, hay tantos, y también pues vemos que en esta expectativa se implica también a las naciones. Leemos en el Salmo número 9, versículo 11, Salmo 9, 11, dice: cantar salmos a Jehová que habita en Sión, anunciad entre los pueblos sus obras. Entre los pueblos, entre las naciones, sus obras. Y también, pues, comporta la exaltación del pueblo sobre las naciones. En el Salmo 99, en el versículo 2, Jehová en Sión es grande y ensalzado sobre todos los pueblos. Se implica, pero vemos, es también de que Dios está en Sión y está por encima de todos los pueblos en Sión, donde está su templo. Entonces vemos en esta expectativa también tenía un papel importante las profecías. Nos acordamos de Ezequiel, ¿no? Al final del libro de Ezequiel, a partir del capítulo 44, bueno, da igual, al final del libro de Ezequiel,
esta visión de un nuevo templo que se ha de construir y con todas las mediciones pues precisas y exactas, ¿no? Y sabemos, por supuesto, que hasta el día de hoy pues hay mucha especulación, ¿no?, acerca de este templo, ¿no?, que muchos lo sitúan como el tercer templo futuro que todavía se tiene que construir los judíos, ¿no? Ya sabemos, ¿no?, las enseñanzas de los dispensacionalistas, ¿no?, que es algo que están esperando para el futuro, ¿no?, que sea este, el tercer templo, que tendrían que venir, pues entonces, según ellos, tras o con Jesucristo ya regresado a la tierra y pues dándose ese reinado de Jesucristo a la tierra de 1000 años. Bien, pero ¿cuál era entonces la perspectiva de los judíos acerca del templo de Jerusalén o del templo de Ezequiel? Pues la perspectiva de los judíos era que ese templo de Ezequiel fue ya reedificado por el Zorobabel y también reformado por Herodes. No, pues a lo mejor con todo el lujo de detalles, etcétera, sino que se hizo esto en las medidas que se pudo, en la medida que las circunstancias lo dejaron. Y bien, pues allí también pues vemos al final de esos capítulos el papel de ese templo para las naciones, porque de la base del templo salen unas aguas que se convierten en río, y ese río se va profundizando y entra al mar, y el versículo 8 dice que esas aguas son para sanidad del mar, que simbolizan en la Biblia el conjunto de las naciones. Bien, pues entonces esto pues está también ligado entonces pues no sé, a las enseñanzas de los profetas, por ejemplo Isaías capítulo 2, acerca de las naciones en los últimos tiempos, anunciados y profetizados por los profetas. Dice, capítulo 2, versículo 2, acontecerá en lo postrero de los tiempos, en los últimos tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová, la casa de Jehová, el templo de Dios en Jerusalén, ¿verdad?, como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Entonces vemos cómo podríamos entonces nosotros resumir todo esto que estamos viendo, toda esta perspectiva de los judíos, de los tiempos de Jesús, esta expectativa. Pues vemos que está primeramente ligada a la venida del Mesías. Él vendría primero, ¿no? El templo ya está hecho, él vendría primero, y entonces se establecería este reino del Mesías desde Jerusalén, donde está también el templo, digamos, especie de milenio. A lo mejor no utilizan esta palabra, pero sí es, en terminología de los judíos, los tiempos del Mesías, los tiempos mesiánicos. Entonces era una perspectiva, digamos, optimista, era una perspectiva también triunfante, era algo también totalmente terrena, no iba más allá. Incluso la persona del Mesías tampoco se esperaba que fuera la encarnación de Dios. Aunque, bueno, el Hijo del Hombre, tal como lo vemos en Daniel capítulo 7, tiene alguna característica que deja entrever también su divinidad, pero los judíos estaban esperando pues la figura del Mesías como si fuera otra vez el rey David, ¿no? Entonces, bueno, que era, digamos, nada iba a pasar. Esto sería la continuación del mismo estado de cosas, solamente interviniendo por el medio de la venida del Mesías, ¿sí? Bien, pues entonces esto es lo que da sentido también a la respuesta de Jesús en el versículo 2. La respuesta de Jesús en el versículo 2, que dice: ¿veis estos grandes edificios?
no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. En el Antiguo Testamento también nos encontramos lugares en los que los profetas anuncian la destrucción del templo de Dios, por ejemplo en Jeremías capítulo 7, versículo 13, en Jeremías capítulo 26 y versículo 5. ¿No? Ahí pues se mete en un pequeño lío, un gran lío, porque él había anunciado esto en Miqueas capítulo 3 y versículo 12, pero la diferencia ¿cuál es? Es que ellos, Jeremías, Miqueas, etcétera, estaban profetizando esto antes de Nabucodonosor, antes del exilio. Estaban profetizando esa destrucción que tuvo lugar, ¿no? Ahora pues Jesús lo está diciendo en el templo que se reconstruyó, en el templo que reformó también Herodes. Y bien, pues entonces esta palabra de Jesús se entronca también con otras palabras de Jesús en los evangelios que nos hablan de anuncio de juicio por parte de Jesús. Vamos a leer una serie de pasajes ahora, primeramente en Lucas capítulo 13, versículo 1, que hemos estado considerando, ¿no?, en estas últimas semanas, entre nosotros, ¿no?, en conversaciones y tal. Dice: y en ese mismo tiempo estaban allí unos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios, y respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque han padecido tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes, si no os arrepintiereis, todos pereceréis a sí mismo. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé, que es el enviado, y los mató. ¿Pensáis que ellos fueron más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? No, antes, si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. Y esta palabra que muchas veces pues se emplean para decir, no, es que nunca hay juicios históricos, ¿no?, por parte de Dios a la nación. Vemos de que, si nos hacemos atención, está diciendo que todos los habitantes de Jerusalén eran culpables y que tenían que arrepentirse, porque si no, eso que había ocurrido a ellos iba a ocurrir también a ellos, a todos los habitantes de Jerusalén. Era un anuncio, por tanto, de juicio a toda la nación. O leemos en el mismo capítulo de Lucas, al final, los versículos 34 y 35, las mismas palabras de Jesús. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina de sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y dice: he aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Acabando también con el anuncio de su venida. O también pues vemos en Mateo 23, y así concluye Jesús el pasaje contra los fariseos y los escribas. En los versículos 34 y 35, por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros de ellos azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Bedequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Vemos, es lo mismo también que en Lucas, que hemos leído. O en Marcos capítulo 12, la parábola de los labradores malvados, que consideramos hace cierto tiempo, en el capítulo 12 y versículo 9. Y así concluye esta parábola. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. O, concluyendo, Lucas capítulo 23, versículos 28 en adelante. Leemos, y es cuando Jesús está
yendo de camino al Gólgota, cargando la cruz, y hay unas mujeres que se echan a llorar. Jesús les responde: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y las vientres que no engendraron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? Estos anuncios de juicio. Estaba pues diciendo Jesús. Vemos aquí, Jesús estaba pues diciendo que desde el mismo inicio de la historia, pues Dios ha enviado su palabra a los hombres, y desde el mismo inicio ha habido endurecimiento. No se recibía la palabra, y eso dentro de aquellos que formaban parte incluso del pueblo de Dios. Caín era descendencia también de Adán y Eva, juntamente con Abel. Y pues, hubo esa gran lucha espiritual, con gran esfuerzo, con gran dolor, siempre se enviaba la palabra de Dios al pueblo. Dios enviaba mensajeros, y los mensajeros no es que recibían mucha honra por ello, y de hecho, pues, el pueblo lo pagaba con los mensajeros, y algunos pues lo pagaban ellos mismos con su vida. Entonces vemos que está diciendo que por ese rechazo de Jerusalén en los tiempos de Jesús iba a venir toda la sangre de los justos vertida desde Abel hasta el último de los profetas que había traído la palabra del Señor. Es decir, que por su rechazo ante la revelación última definitiva de Dios en Jesucristo, entonces ellos se hacían culpables del mismo pecado. Y Dios entonces le iba a castigar en ellos este pecado. Entonces, lo que está diciendo, por lo tanto, que con ese rechazo ellos se ponían del lado de Caín hasta el lado de aquellos que habían matado a todos los profetas. Entonces lo que está diciendo Jesús es sí, que van a venir los tiempos del Mesías así, los tiempos predichos por los profetas así, en el que se van a llamar a las naciones, sí, pero esto no iba a ocurrir sin juicio al pueblo. Y no está hablando aquí del juicio final a las naciones, está hablando del juicio en la historia al pueblo. Está hablando de la destrucción completa del pueblo, del templo en quien ellos, pues, a quien admiraban y en quien ellos confiaban. Está, pues, hablando de la destrucción de la nación como entidad política, como tal. Y de esa manera, pues, está hablando de que se acaban los tiempos del Antiguo Testamento para dar paso a los tiempos postreros, como hemos leído en Isaías. Entonces aquí está diciendo, vemos, como hemos leído en Lucas capítulo 13, que era necesario el arrepentimiento para con Dios. Si no os arrepentís todos igual vais a perecer. Y que hay que aceptar ante esa inminencia de juicio a Cristo, a su persona y a su enseñanza, a su palabra. Hay que dejar ese enfrentamiento. Hay que dejar pues esa rebeldía de la que nos habla también el Salmo 2, ¿no? De no querer, pues, por tanto, tomar sus cuerdas y también pues sus leyes. Hay que dejar esa enemistad, porque si no, todos iban a perecer en ese juicio. Bien, pues entonces, para concluir, ¿qué podemos sacar nosotros de todo esto? Pues primeramente vemos, lo ya he dicho, hay muchos hermanos que están esperando todavía que se reedifique este templo de Jerusalén. Se destruyó en el año 70 y ellos piensan que el templo de Jerusalén ha de ser el tercer templo, coincidiendo con los tiempos del Mesías en la tierra, que esta vez le llaman milenio, conforme lo que dice pues Apocalipsis 20. Vemos
hasta qué punto esta perspectiva milenarista se puede ver como una reedición de las expectativas judías. Siempre ha habido, desde el mismo inicio de la Iglesia, una tendencia judaizante, desde el mismo tiempo después de los apóstoles, y vemos hasta qué punto es idéntico, porque incluso es con el templo reedificado y el Mesías además, ¿no? Hasta qué punto esto es intentar reeditar los tiempos del Antiguo Testamento que ya hemos dicho que se han acabado, se han agotado, y pasar por alto además la venganza de Dios por el rechazo y la muerte al Mesías. Algo que se tiene que tener en cuenta siempre que se habla del pueblo judío, y aun cuando se habla de Romanos 11, versículos 25 y 26. Esta muerte de Jesús en Jerusalén, perpetrada por los dirigentes judíos, que se imputa al conjunto de la nación, en tanto que, por lo tanto a los individuos, en tanto que no se arrepienten, esa muerte ciertamente estuvo en el consejo y en el decreto de Dios, y a los creyentes es lo que nos da la salvación, porque es la ofrenda a Dios por los pecados del pueblo. Pero no hay que tener nunca, olvidar nunca, que se trata el peor crimen de la historia de la humanidad. El peor crimen no ha sido, no sé, ni el de Gandhi, ni el de John Lennon, el de Monseñor Romero, ni etcétera, etcétera, etcétera. Ha sido el del Señor Jesucristo. ¿Y eso por qué? Por la persona del Señor Jesucristo, por el valor de su vida, de su persona. Dios hecho hombre, que no dejó de ser Dios mientras en los tiempos de su humanidad, de su encarnación. Bien, pues entonces, esto es una cosa a tener en cuenta. Espero que todas estas visiones judaizantes puedan ser algo despejadas al considerar las palabras mismas de Jesús en lo que vamos a ir leyendo en este capítulo. Pero sobre todo, vemos que sí, Jesús está anunciando esta destrucción del templo físico, el templo hecho con manos de hombres que está en Jerusalén. Entonces, este templo con manos de hombres que estaba en Jerusalén fue destruido, pero ahora el Nuevo Testamento habla de otro templo no hecho con manos de hombres, otro templo que es un templo espiritual, un templo que es formado por los creyentes, que son morada del Espíritu, y el templo mismo es morada del Espíritu. Y este templo no ha de ser destruido, porque Dios lo guarda y Dios lo cuida, y Dios advierte solemnemente a todo aquel que quiera dañarlo, que todo aquel que destruya el templo del Señor, la iglesia del Señor Jesucristo, Dios lo destruirá a él. Las cosas han cambiado completamente. Los creyentes, nos dicen la palabra de Dios, por lo tanto, somos esas piedras vivas. Decían entonces los discípulos a Jesús: mira qué piedras tiene este templo. Y Pedro nos dice en su primera carta: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo. Mirad qué piedra.
Mirad la piedra angular, qué inmensa, qué grandiosa, la del Señor Jesucristo, escogida y preciosa. Y el que crea en ella no será avergonzado. Ella es, pues, de honor para vosotros los que creéis. Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, esta fue hecha cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca de escándalo para los que, siendo incrédulos, tropiezan en la palabra, para lo cual también fueron destinados. Fijaos entonces, hermanos, qué gran privilegio nos hace el Señor de ser templo glorioso para el Señor, porque somos morada de Dios. Pero esta gloria, hermanos, que no hemos de buscarla en la gloria del oro o la gloria del poder en este mundo. Si buscamos la gloria del oro, la gloria del poder en este mundo, para eso ya tenemos el papado. Aquí ya sabemos para qué es lo que sirve. En términos de iglesia del Señor, para nada. Para nada. Si no, vemos es el recibir la palabra de Dios. Recibirla con agrado. Recibirla para cumplirla, para vivirla, para ser hacedores de la palabra. Y de esa manera, pues entonces, nuestras vidas, las congregaciones, no serán como la casa en la arena, que viene cualquier cosa y se lo lleva, sino que estarán fundadas en la roca y serán inconmovibles. Y de esta manera, pues, será como lo que acaba, pues, Ezequiel, en el último versículo de su libro. Jehová Shammah, Jehová está allí. Jehová está allí. Pues que el Señor bendiga su santa palabra. Amén.